llegar por lo menos lejos. Bueno, vamos a hablar de un deportista hoy. Vamos a hablar de un chico que revolucionó mucho el ámbito deportivo, por lo menos cuando se supo su fallecimiento, primero por su juventud y después por la popularidad que tenía en los Estados Unidos. Estamos hablando, a ver si alguna le suena este nombre, Kobe Bryant. ¿Le suena Kobe Bryant? Ahí lo tienen. Claro. Mirá, y todos, recuerdo que todos los famosos se manifestaron porque habían quedado totalmente anonadados con la muerte súbita de este chico que era una estrella en ascenso y que podía llegar a romper todos los récords que ya tenía rotos, varios, 3 medallas de oro olímpicas. Un hombre que nació un día como hoy, en 1978, murió en el 2020 cuando su helicóptero se cayó, iba con su hija, con una de sus hijas y su esposa. Se habría equivocado el helicópterista, digamos, el piloto del helicóptero habría ido hacia unas nubes muy densas, perdió noción del lugar donde estaba y cayó el helicóptero aquí en las montañas estas que vos estás viendo en California, si no me equivoco. Decías, Amalia, perdón, viajaba en el mismo helicóptero con su mujer, su hija, el entrenador, un asistente, más el piloto. Fue en total de su equipo, ¿no? Pero además entre tripulantes y demás eran 9 personas las que fallecieron súbitamente, bueno, por un desperfecto que no fue técnico, porque con los años se supo. Hay un dicho que dice, no pueden viajar en el mismo avión los dos reyes. Ah, no sabía eso. Sí, hay un dicho que dice Mira vos. Claro, no pueden viajar los dos reyes. Si no quedan en situación de cefalía. Exactamente. Ah, bueno, eso pasa con las fórmulas presidenciales, es cierto, no pueden viajar en el mismo avión si son... ¿Te acordás de los gemelos polacos que murieron en el accidente aéreo? Sí, bueno, sí. Eso era lo que se cuestionaba si no había sido un atentado, porque justamente aprovechando que estaban viajando ambos en el mismo avión. Claro. Bueno, aquí es una de las tantas historias de la peligrosidad de los helicópteros, pero lo cierto es que se cortó de cuajo una de las carreras más brillantes en lo que pudo haber sido la historia de este basquetbolista, o por lo menos de la NBA en los Estados Unidos. Estamos hablando de Kobe Bryant. Kobe, ¿saben por qué se llamaba Kobe? Ahora le vamos a preguntar a Carlos más detalles técnicos porque lo tengo ahí enganchado. Me sigue. Es una cosa. Se llamaba Kobe. Ahora le vamos a preguntar. Kobe Bryant se llamaba Kobe porque es el cuarto de varios hermanos. Su papá era un gran basquetbolista también de la NBA y se fue a jugar a la liga italiana de básquet. Él en realidad quería ser futbolista. Si lo hubieran dado a elegir, hubiera sido futbolista, le encantaba, era amante de Ronaldinho, amante de la tele, ¿no? De mirarlo, de que le encantaba, no me malinterpreten. Le fascinaba y era muy alto, muy grandote, fue como 1,98 m. En el básquet la rompió toda. En el básquet la rompió todo, 1,98 m. Era enorme. Y se llamaba Kobe porque Kobe es un lugar de Japón en donde se hace un corte de vaca, no se rían. Hay una especie de vaca, de ganado, que el corte de carne, por el tamaño que tenía, es originario de Kobe. Entonces es como si yo te dijera, no sé, entraña. Claro. Así, Kobe Bryant, así se llamaba. Pero bueno, posta no, de verdad. Los padres lo bautizaron así. Vamos a hablar con Carlos Estogo. Ay, Dios mío. No había otro, pero no estaba Osvaldo Príncipe, digo, no. Pero bueno, hola, ¿cómo te va? Ay, qué mala que es. Yo te trato mejor, Carlitos. Hola. Ay, qué chupas media. Hola, Belén, ¿cómo andás? Ay, qué chupas media. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Amalia me agrede mucho, siempre me agrede. Pero bueno, no sé por qué será. A lo mejor es una cuestión de terapia. No digas lo que pasa entre camarines, Carlos. No, jamás diría nada de lo que pasa entre camarines ni en ningún lado, pero me parece que hola, Robo, ¿cómo estás, Vero? ¿Todo tranquilo? Bien, hola, nene, hola. Es la forma de exteriorizar el cariño, ¿viste? Que uno tiene distintas maneras de exteriorizar el cariño. Los que se pelean se aman. Exacto, eso dicen. Pero yo no me peleo, es verdad, no te peleas. Es verdad, me pelea, ¿sabes lo que hace? Me pelea atrás de cámara y después yo opino algo y él opina lo contrario. Después al aire dice, no sé, yo no opino nada, Pero a mí también me peleó porque... lo contrario. Pero yo siempre opino lo contrario de lo que opina Amalia. Es peleador, es contrero. Quiero hacer un paréntesis. Cuando él vino a reemplazar de chicas a ustedes, que fue un bravo más, le digo, bueno, somos las bravas y el bravo. Me dice, no, ahora cuando entro voy a decir les breves. Y le digo, no vas a decir les breves. Lo hace a propósito eso. Claro, no vas a decir les breves porque te echamos. Claro. Y entró y ¿qué dijo, Carlos? Les breves.
Porque desafía. Desafía a las altas autoridades del infierno. No lo entiende, pero le gusta. Hoy otra vez somos les breves. Bueno, les breve, contame, les breves, le merece serene. Contanos de este chico Kobe Bryant, que yo recuerdo que fue un shock importantísimo para toda la sociedad norteamericana, para el resto del mundo también, sobre todo para el ámbito del espectáculo, porque todo el mundo se manifestó en aquel 2020 ante la súbita muerte de esta estrella en ascenso y que probablemente iba a llegar a estar entre los primeros del podio, ¿no? O sea, estaba entre... Ya estaba. Sin la final de corregirte, ya era uno de los 4 o 5 más importantes en la historia de la NBA. Kobe Bryant está entre los 4 o 5 más importantes de la NBA. Hagan una similitud con, por ejemplo, el fútbol, Pelé, Messi, Maradona, Ronaldinho o Cristiano Ronaldo. Supongan que uno de ellos es exactamente lo mismo que Kobe Bryant para el básquet a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel mundial, digo bien, a nivel internacional también digo bien, pero también digo a nivel histórico. Claro. Porque Kobe Bryant históricamente fue uno de los mejores marcadores que tuvo en la historia del básquet mundial, es uno de los mejores jugadores que tuvo el básquet y además fue uno de los pilares de Los Ángeles Lakers. Pilares en el sentido de cómo reconstruyó desde su juego a Los Ángeles Lakers. Estuvo en la mejor época y fue uno de los mejores jugadores. Es más, es el único caso, tenía 2 camisetas, 2 números distintos, es el único caso en Los Ángeles Lakers que retiraron de todo, las 2 camisetas, los 2 números. Es el único caso en la historia del básquet internacional. Es más, dicen que cuando él saltó directamente de la escuela secundaria fue el más joven en la historia del básquet en ingresar a la NBA, con 18 años y 2 meses. Ingresa a Charlotte. El primer equipo que él tiene es Charlotte Hornets, él salta de la universidad a Charlotte y automáticamente del secundario, directamente ni fue a la facultad, No, o sea, él empieza la facultad, lo ven jugar, se lo llevan o sea, hace el famoso draft. Exactamente. Y a partir de ahí empieza la carrera y de Charlotte pasa directamente a Los Ángeles y él se hace estrella no en Charlotte sino en Los Ángeles. Pero Los Ángeles, cuando lo vieron, ya fueron, le pusieron el ojo, lo contrataron y lo vivieron prácticamente toda su vida. Jugaba en todas las posiciones, ¿no? Dicen que cuando era chico, ¿no? En el equipo de la secundaria en Filadelfia, donde nació, después se fue a Italia mucho tiempo. Dicen que empieza a jugar muy chiquito, porque él en realidad quería jugar al fútbol. Y el equipo en el que jugaba, bueno, nada, empieza una temporada perdiendo 4 partidos a 22. Y que la temporada siguiente, con él ya más afirmado, era como que iban, perdieron 3 de 28, ponele, porque Kobe Bryant estaba en todas y cada una de las posiciones. Digamos, estaba atrás, estaba adelante, estaba al medio, era marcador. Él era un jugador de esos jugadores que vos decís, bueno, necesito un jugador completo. Bueno, Kobe Bryant, vos lo podías tener a Jordan, que era el mejor de la historia, fue el mejor de la historia, podía tener a Shaquille O'Neal, podía tener a Magic Johnson, pero cuando vos decías un jugador completo para todo el equipo, hablabas de Kobe Bryant. Ahora, a partir de lo que sucedió, la causa ya está determinada, que fue lo que sucedió con el accidente, ya lo decías vos recién, Amalia, con respecto a que se metió en un lugar el helicóptero donde no tenía que ir. Sí, fue una impericia humana. Exactamente, fue una negligencia, un poco parecido, un error humano. Carlos, un poco parecido a lo que pasó con Emiliano Sala, ¿no? Claro, el tema de Emiliano Sala ya fue distinto, o sea, es similar en el sentido del accidente, era un avión, no era un helicóptero, era un avión muy chiquito, pero también es lo mismo, se mete en un lugar, en una zona de tormenta, el piloto de Emiliano Sala se mete en ese lugar, pero la causa de Emiliano Sala tiene que ver también con una investigación por un tema de supuesto asesinato. Me refiero a que le dijeron andá por ahí cuando no tenía que ir por ahí, y alguien le dijo tenés que ir por ese lugar. En pero este caso, también, porque le habían avisado, o sea, no era de asesinato, pero hubo una negligencia, porque le habían avisado al piloto del helicóptero que no podía transitar en aquellas, digamos, desde la aeronáutica, o por lo menos de la Fuerza Aérea Norteamericana, le habían dicho que era intransitable la ruta que quería. Y la atravesó igual, se perdió igual. No hay una acusación de homicidio, pero sí hay una negligencia fuerte, como decís vos. Sí, hay una negligencia que ya está determinada, ya está cerrada la causa, impactó obviamente en todo el ambiente del básquet, en todo el mundo,
y también tiene que ver con un tema político, porque Kobe Bryant también estaba identificado con un sector de la política en Estados Unidos que tiene que ver con el Partido Demócrata. Sí, señor. Y también los demócratas tomaron esa muerte como una cuestión también de ver qué es lo que se hacía con respecto a lo que estamos viendo ahí con los helicópteros, y si tenían permiso o no tenían permiso, todo ese tipo de cosas que en algún momento estuvo en debate. En este caso ya la causa cerró y lo que se determinó fue precisamente eso. Ingresó en un lugar donde no tenía que ingresar, Sí. había muchas nubes, no se veía, y esto precipitó la caída. La caída. Carlitos, ahora, sí. Perdón, no, decime. No, que a partir de ahí el básquet todos los años homenajea a Kobe Bryant. Cada vez que empieza la NBA hay un homenaje a Kobe Bryant. Claro. Vos sabés que yo te decía esto de cortar la carrera, que podía llegar a ser de los mejores. Ya estaba en el podio de los 5 más importantes, pero, por ejemplo, al cortarse la carrera tan joven, en realidad tampoco es que le quedaban tantos años más, pero era muy joven, todavía tenía 41 años cuando falleció. La verdad es que ahora LeBron James le va muy de cerquita, quitando, por ejemplo, algunos récords que había logrado él en su pequeña carrera, entonces digo, en su corta carrera, porque la verdad es que fue larga desde que empezó, pero a temprana edad se retiró forzosamente, digamos. Lo cierto es que podría haber conquistado muchos más títulos, muchos más números, ¿no? Sí, el tema de él tenía que ver con una cuestión física. En el básquet, si físicamente más o menos estás bien, podés jugar hasta los 42, 43 años dentro de lo que es la alta competencia. Él tenía un problema físico que tenía que ver con el tema de su cintura, le dolía mucho la cintura, y eso fue lo que hizo que no siguiera jugando en el básquet a nivel claro, que se retirara y no jugara ya en la NBA de manera profesional. En algún momento intentó volver al básquet y después dijo, no voy a volver, se dedicaba más a los negocios vinculados también al básquet que otra cosa. Una de las últimas cosas que, por ejemplo, él tenía intenciones de hacer es crear una especie de lugar para asistencia a aquellos basquetbolistas que venían de hogares pobres. Él quería crear una especie así de cooperativa, no digo que sea un lugar, pero sí una cooperativa que le dijera o que pudiera contener a algunos chicos pobres, sobre todo algunos chicos de color negro, ¿no? O sea, esos chicos que nacen en algunos lugares que tienen talento y que no tienen la contención suficiente. Bueno, él intentó crear ese lugar. Todavía no se creó, la esposa de Kobe Bryant dijo que iba a crear ese lugar, hasta ahora no está creado. Y la verdad es que se podría crear la Fundación Kobe Bryant, ¿no? Porque fíjate vos, que yo admiro más a la gente que es empática cuando no ha tenido las necesidades de alguien que, bueno, que al haberlo sufrido en carne propia, obviamente empatiza con los demás. Porque Kobe Bryant era un chico que venía de un hogar tranquilo, digamos, económicamente estable, con un padre que jugaba profesionalmente, digamos, que tenía todas las posibilidades y realmente las aprovechó. Y empatizar con la cantidad de talentos que pueden haber, viste, dejando de lado la competencia, la verdad es que a mí me emociona, ¿no? Me parece... Sí, es realmente sorprendente lo que hizo Kobe Bryant con esto. Es cierto, él era una clase media bastante, él había nacido en Pensilvania, él venía de una clase media, su padre, como decías recién, fue jugador de básquet. Le había ido bien como jugador de básquet, no era un mal jugador, obviamente que el hijo lo superó, y eso era la intención de él, sobre todo porque él había visto en Pensilvania muchas situaciones que se daban con jugadores que tenían la posibilidad, o con chicos que tenían la posibilidad de ser jugadores y no llegaban debido a eso, debido a que no tenían contención, no tenían la posibilidad de ir a estudiar en una universidad. Recordemos que en Estados Unidos vos tenés que pasar para una universidad para poder ingresar en algunos lugares para jugar o para hacer deporte. Hay el caso de Kobe Bryant es uno, hay casos muy excepcionales en los cuales si vos no vas a la universidad, te becan para ingresar a la universidad. Es el cenicero, claro. Estudiar algo, pero automáticamente es para ir a jugar. Claro, no te ven. Ahora, Amalia, Carlitos, les pregunto, qué raro todavía no va, por lo menos desde mi desconocimiento, la serie o la película, ¿no? Sí, van a hacer un documental. Bien, perfecto. El documental. Porque me parecía raro, ¿no? Un deportista con tanta popularidad y aparte por el impacto, ¿no? que causó su muerte, no tenía conocimiento de esto justamente. Van a hacer un documental, creo que ya lo están haciendo, el documental sobre su vida de jugador. Había una intención de hacer un documental o una serie con respecto al accidente. O sea, no van a hacer las dos cosas juntas. Una va a ser el documental de Kobe Bryant, la historia de él, y otra muy parecido a lo que se hizo con Michael Jordan. ¿Sí? The Last Dance, la serie o el documental de Last Dance, muy parecido con Kobe Bryant. Estaba ahí
la mujer de Kobe Bryant, tratando de ver cómo podían hacer con respecto a si podían juntar lo que era su carrera con el accidente. Claro. Pero me parece que el accidente va a ir por otro carril. A mí, vos sabés que yo algo leí, pero no estaba muy segura, no lo quería decir. Y me parecía porque lo del accidente fue muy impactante, ¿no? Lo mismo que pasó con las Torres Gemelas y con este tipo de eventos, ¿no? Que en realidad fue lo que más... Que separa dos eventos importantísimos en la vida de una persona, que marca a todo un marco de referencia a una situación social como los Estados Unidos. Además, toda su carrera impresionante y estelar como jugador, y el final, viste, abrupto e inconexo con todo, ¿no? Que te queda como una interrupción sin sentido, ¿no? Esas injusticias de la vida que uno dice... Claro. ¿Por qué? Bueno, ahí es la vida. En realidad uno no tiene comprado nada, ¿no? Entonces, eso sigue generando impacto en el ser humano, ¿no? Por eso me parece bastante atinado que aquellos que saben de negocios estén pensando en hacer dos series diferentes. Exacto. Ahora, también estaba la intención de hacer una serie o una historia con respecto a la mujer de Kobe Bryant, porque es un personaje también, desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de lo político, también verlo a través de ahí, pero ella no lo autorizó, ella prefiere que se haga algo con respecto a Kobe Bryant, a su marido, no por ella. Y ver cómo se iba a tocar el tema de la muerte de la hija. Recordemos que es una de las chicas, terrible. Una de las hijas que tenía Kobe Bryant, murieron los dos, ella, hija, prácticamente estaba muy unida a Kobe Bryant, y la madre le había dicho que no viajara. Sin embargo, ella quiso igual y, bueno, lamentablemente fue así. Esas cosas de la vida. Bueno, Carlitos, muchas gracias. Te veo esta noche.